Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Jueves de la cuarta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Ve que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. El Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan.
Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nuevamente les recuerdo que ya estamos en la cuarta semana. Al fin de esta cuarta semana ya nos queda la semana entrante para entrar a las fiestas más solemnes de nuestra iglesia, Semana Santa, donde seremos testigos, donde viviremos la experiencia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no hay cristianismo, así que son las fiestas más solemnes en las cuales está enraizada nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida nueva que Dios nos da en Jesucristo. En la primera lectura, que viene del libro del Éxodo, tenemos la narración de cómo el pueblo de Dios, que fue sacado por Dios de la esclavitud de Egipto, ahora se hace una imagen de Dios. El contexto es de que Moisés está en el monte hablando con Dios, y parece que la ausencia de Moisés en el campamento se extiende y el pueblo empieza a desesperar, y después vienen a Aarón, el asistente de Moisés, y le piden que les construya, les haga una imagen de Dios. Y la imagen que escogen no es ningún accidente, es la imagen de un becerro, de un toro, que era la imagen típica del Dios del Medio Oriente de aquel entonces. Así que no es que hayan cambiado al Dios de Israel, al Yahvé que los sacó de Egipto, sino que se han hecho un Dios a imagen de ellos. O sea, han reducido a Yahvé, al Dios que los sacó, con una intervención impresionante de la esclavitud de Egipto, y lo han reducido al Dios que ellos creen, y en cierta manera a semejanza del Dios de los pueblos vecinos de ellos, ¿no? Y este es el gran pecado. Y la forma que Dios reacciona en esta escena es impresionante, porque el libro del Éxodo pues prácticamente nos pinta una imagen muy humana de Dios. Antropomorfizan la imagen de Dios, lo cual es una contradicción, porque en esta lectura el autor del Éxodo pues está criticando fuertemente al pueblo de Dios porque se ha hecho una imagen de Dios a como ellos lo quieren. Lo han reducido a una imagen similar al Dios del Medio Oriente. Pero igualmente podemos decir que el autor de este libro del Éxodo pues también está creando una imagen de Dios humana al antropomorfizarlo con las cualidades humanas, con las acciones humanas, ¿no?
Así que en la superficie parece una contradicción, pero el tema central para nosotros, particularmente durante esta temporada de Cuaresma, es el perdón. Es el deseo de Dios aún de salvarnos de nosotros mismos. Este es el tema central, particularmente dentro de esta temporada de Cuaresma. Pero ahora desempaquemos un poco esta lectura para poder apreciar lo que nos narra y detalles que son interesantes, que nos pueden aún quizás atraer una sonrisa a los labios, pero lo repito, esto es en lo superficial. Lo que debemos de quedarnos, el mensaje central es de que Dios quiere salvarnos, aún de nosotros mismos cuando lo rechazamos, cuando le damos la espalda. Esto es un pensamiento que lo tiene Pedro en su carta cuando dice, aunque nosotros le demos la espalda a Dios, Dios no nos dará la espalda. Aunque nosotros lo rechacemos, Él no nos rechazará, ¿no? Porque somos suyos y Dios quiere salvar lo que le pertenece a Él. Quiere que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y este es el tema central de esta temporada de Cuaresma, como preparación para llegar a las fiestas solemnes de Semana Santa. Dice la lectura: en aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Notemos que Dios se ha desligado de este pueblo de cabeza dura, ¿no? Ya no le llama mi pueblo, sino dice tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, le dice a Moisés, ¿no? Así que es una expresión muy humana que nos pinta aquí el autor del libro del Éxodo, de un Dios, en cierta manera, ofendido, ¿no? Y que reacciona apasionadamente rechazando a su propio pueblo, diciéndole, ya no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés, ¿no? Dice: no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado por medio de la alianza que Dios hizo con ellos, y se han hecho un becerro de metal. Es el becerro que Aarón ha hecho de oro, que coleccionó del pueblo que está encampado en las faldas del cerro del Joreb. Y esta imagen del becerro, pues, como lo mencioné al principio, es la imagen del Dios del Medio Oriente de aquel entonces. Así que no es que hayan cambiado al Dios de Israel, sino que se han creado una imagen de él, una imagen diferente. El símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo era el arca de la alianza, que caminaba junto con ellos. Y después también el símbolo de la columna de fuego por la noche o la columna de nubes por el día, ¿no? Esos eran símbolos de la presencia de Dios, y aquí el pueblo se ha hecho una imagen del Dios que ellos quieren tener. O sea, han reducido a Dios a sus caprichos, a sus ideas. Y esto nos debe de sonar muy familiar para nosotros, porque también es una gran tentación nuestra reducir a Dios a lo nuestro, reducir a Dios a lo mío, reducir a Dios a como yo lo quiero y no como Él es. Esto lo hacemos muy comúnmente entre nosotros. Pongamos atención cómo a veces queremos reducir a otros, ya sea a nuestras amistades, familiares, amigos o amigas, a las ideas que yo tengo de él o de ella. Esto lo hacemos mucho, ¿no? Y particularmente cuando nos encerramos en estas ideas de que otros tienen que conformarse o asemejarse a lo que yo pienso de ellos, ¿no? Y si esto lo hacemos entre nosotros, pues igualmente lo hacemos con Dios, y esta es la gran ofensa del pueblo de Israel en esta escena, ¿no? De que se ha hecho un Dios a su medida y no el Dios omnipotente, el Dios que está por encima de toda creación, de toda imagen que podamos crear de Él, ¿no? Así que este es el pecado, de que han reducido a Dios a lo suyo, a sus caprichos, a sus ideas. Dice, el Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. También nos deben de sonar muy familiares estas palabras. ¿Quién se puede excluir de estas palabras? Porque también encajan muy bien en nuestra experiencia de cabeza dura, particularmente cuando tenemos conciencia
Tenemos conciencia de a lo que Dios nos llama y sin embargo rehusamos o rechazamos o no queremos vivir según lo que sabemos conscientemente, lo que mi conciencia me dice a lo que soy llamado, a lo que somos llamados como pueblo de Dios, como familia, como persona, ¿no? Así que también estas palabras de Dios, que su pueblo es de cabeza dura, pues también es como un saco que nos queda muy bien a todos nosotros. Y ahora viene como el autor de este libro, pues antropomorfiza a Dios, dándole características y comportamientos muy humanos. Dice, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Así que la imagen que nos pinta el autor es de un Dios que se deja dominar por su ira, ¿no? Y lo impresionante es de que de Moisés pinta una imagen muy positiva. Aquí la persona en esta escena que tiene más control de sí mismo es Moisés. Dios parece que pierde control de sí mismo y Moisés tiene que intervenir para calmar la ira de Dios, ¿no? O sea, en la superficie podemos decir que estas imágenes con las cuales juega el autor de este libro, pues se contradice a sí mismo, ¿no? Al crear una imagen literaria, o sea, antropomorfizar a Dios con cualidades y características humanas, lo cual contradice de que el mandamiento de Dios de no tener imágenes de Dios, ¿no? En este caso es una imagen literaria al describir a Dios con cualidades y características humanas. Moisés ahora interviene, el gran intercesor entre Dios y su pueblo. Dice, Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? Recordemos al principio, dice, que Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto. Ahora Moisés le dice, no, este es el pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿no? Le quiere recordar a Dios, en cierta manera, la alianza que Dios ha hecho con su pueblo, que es su pueblo, que fue Dios quien lo sacó de Egipto. Así que en esto, el autor de este libro de Éxodo pinta una imagen mucho más favorable, mucho más positiva de Moisés que de Dios mismo. Dice, Egipto con gran poder y vigorosa mano. Va a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apaga el ardor de tu ira. Aquí está Moisés interviniendo con Dios por su pueblo. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo, le dice Moisés a Dios, ¿no? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciéndoles, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Así que Moisés aquí es el que tiene más control de sí mismo, es el que interviene por el pueblo de Dios, es el que calma la ira de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje central para nosotros, particularmente en esa temporada cuaresmal? Es de que Dios desea reconciliarnos, desea salvarnos de nosotros mismos. Aún varios de los salvos nos dice que la ira del Señor se enciende, pero que así como de rápido que se enciende, así de rápido también se apaga. Así que la ira del Señor no perdura para siempre, ¿no? Y esto nos puede ayudar cuando tenemos esta idea de que Dios está enojado con nosotros, o de que Dios se ha ido, de que Dios está enfadado, ¿no? Pues esta lectura, esta narración nos recuerda que la ira del Señor no dura por mucho tiempo, ¿no? Y debe ser un cierto consuelo, ¿no? Para no encerrarnos y hacernos la víctima pensando de que nuestros pecados son tan grandes que ni siquiera Dios puede con ellos, ¿no? Así que esta lectura nos recuerda de que el Señor, aunque pueda reaccionar apasionadamente como lo describe esta lectura,
también tiene el deseo de salvarnos de nosotros mismos, de perdonarnos, de reconciliarnos para que regresemos a Él. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Juan. Es la continuación. Desde este lunes de esta semana hemos venido leyendo del Evangelio de Juan y aquí nuevamente lo tenemos en una escena de conflicto con los líderes de la comunidad judía. Jesús en este Evangelio pues presenta 4 testigos que dan testimonio de su identidad como hijo de Dios, como el enviado de Dios y de su autoridad. Y aquí nos deja un sentido muy claro de cómo hemos de entender los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios, ¿no? Porque hay una tendencia muy, muy fuerte a veces de reducir a Jesús simplemente a un curandero, ¿no? De que Jesús está ahí para hacer milagros, para sanar, ¿no? Y esta es una noción de Jesús muy simplista que distorsiona en gran parte el mensaje central de Jesús. El mensaje central de Jesús es el reinado de Dios, el reino de Dios que Dios inaugura en la persona de Jesús. Este es el mensaje central, ¿no? Los milagros, las sanaciones, las expulsiones de los demonios son testigos que dan testimonio de su identidad y de su autoridad, que testifican que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo amado de Dios, el Mesías, ¿no? Y que por tanto Dios en Jesucristo nos invita para identificarnos con Él, hacer nuestra su visión del reino, para participar también en la gloria que Él ya participa, porque la vida de Jesús no se puede entender sin entender su relación con Dios Padre. Y esta es la relación de intimidad y confianza a la cual Jesús nos invita, puesto que si su vida se explica, brota, fluye de esta relación, pues igualmente Jesús quiere que nuestras vidas también broten y produzcan frutos desde esta relación con Dios Padre. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Aquí está jugando con la noción de dar testimonio o de testigos, de que cuando se hacía un contrato, un juramento o una promesa, pues tenía que haber testigos que dieran veracidad de lo que se acordó. Y el testigo de los participantes no puede ser el testimonio central, tienen que ser otros que den veracidad de lo que se acordó. Así que aquí Jesús está utilizando 4 tipos de testimonios que dan veracidad de su identidad y de su autoridad. Dice: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ahora describe el primero, el testimonio de Juan. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Así que primero, el primer testimonio que Jesús nombra, identifica, es el testimonio de Juan, lo que Juan dijo acerca de Jesús, puesto que Juan fue enviado por Dios para preparar la entrada de Jesús, y Juan lo identifica. Ya después que lo identifica, Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Ahora viene y nombra el segundo testimonio. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar,
y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? Vienen siendo los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios, son testimonio de su identidad y de su autoridad, de ser el Hijo de Dios, de ser el enviado del Padre, de ser el Mesías. Así que sus obras son testimonio. Aquí entra en cómo hemos de entender el sentido de los milagros. Jesús rechazaba la idea de que la gente lo redujera a un curandero. Jesús siempre insistía de que la gente tenía que pasar de la experiencia de sanación, la experiencia de haber sido vivido la experiencia de que los demonios fueron expulsados y que esto llevara a la persona a reconocer que el reinado de Dios ya estaba entre ellos y que por tanto llamados a identificarse con la visión del reino que Jesús nos comparte. Quedarse solamente con el milagrito es simplemente quedarse con mis intereses, con lo que yo quiero, con lo que yo busco, y no con lo que Dios en Jesucristo nos quiere ofrecer. El reino, la visión del reino, que al hacerla nuestra, que al identificarnos entonces nos hacemos ciudadanos de este reino, copartícipes con Cristo de esta nueva realidad inaugurada en Él. Así que los milagros, las sanaciones, las expulsiones de los demonios dan testimonio de la identidad y autoridad de Jesús. Ahora viene el tercer testimonio. Dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no lo creen, porque no le creen al que Él ha enviado. O sea, porque no conocen al Padre, tampoco conocen al Hijo. Y si rechazan al Padre, pues van a rechazar también al Hijo. Así que es una crítica muy fuerte de Jesús en contra de sus adversarios, de aquellos que lo rechazan, de aquellos que a últimas lo condenarán y lo entregarán para ser crucificado. Ahora, ¿a qué hace referencia Jesús cuando dice, ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro? Quizás hará referencia, por ejemplo, a la transfiguración o a lo que Dios dice cuando Jesús es bautizado. También en este Evangelio de Juan tenemos la identidad de Jesús como la palabra que preexistía antes del tiempo y que por medio de esta palabra todo fue creado, ¿no? Así que Jesús, identificado plenamente, particularmente en este Evangelio de Juan, con la divinidad de la palabra del Hijo, es una identidad en la cual el Hijo está totalmente identificado con el Padre. El Hijo totalmente conoce al Padre, ¿no? Y esto es a lo que Él se refiere. Jesús, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, conoce claramente, ha tenido esa experiencia con el Padre que le da su identidad y su autoridad, que lo identifica plenamente con la voluntad del Padre, puesto que para eso fue enviado, para hacer la voluntad del Padre. Y esto debe de ser para nosotros, pues, una gran indicación de a lo que somos llamados, ¿no? De también buscar esa experiencia, ese encuentro con el Dios vivo, puesto que desde esa experiencia es donde nace la vida de Cristo y también debe de nacer la nuestra. Sin esa experiencia de saberte amado, saberte reconciliado, saberte aceptado por Dios, sin esa experiencia es muy difícil la obediencia, la fidelidad, la entrega completa a la voluntad de Dios, puesto que esto es lo que Jesús mismo nos modela en su propia persona. Y después viene la última descripción que Jesús da de el cuarto testigo, que es la Escritura. Ustedes estudian las Escrituras, dice, pensando encontrar en ellas
vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Sí que las Escrituras es el cuarto testimonio que Jesús nombra, que da la veracidad de su identidad y su autoridad. Las Escrituras hablan de él y si las conocieran, pues conocieran también al Padre y al Hijo. Ahora, cuando Juan habla acerca de las Escrituras, está hablando específicamente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento del Pentateuco. Y a estos 5 libros se les atribuye a Moisés. Y en estos primeros 5 libros tenemos, el contenido de la ley mosaica. Tenemos el pacto que Dios hizo con Moisés para que estas leyes, esta alianza fuera la guía de su pueblo, para que fuera un pueblo llamado a ser una atracción para otros pueblos y también llegaran a conocer a Dios. Esta fue la vocación original de Israel. Esta también es la vocación nuestra, ¿no? De ser testigos en el mundo para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Así que la Escritura también es el cuarto testigo que da veracidad de la identidad de Jesús. Dice, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, o sea, los primeros 5 libros, el Pentateuco, creyeran en mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe de sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.